Hola, en este video implementaremos los métodos CRUD, que se le conoce como el create, update, read y delete. Los implementaremos para las películas. Las películas, si recuerdan, las crea el usuario. Entonces podemos crear películas, podemos consultar películas, podremos más bien modificar o actualizar y eliminar películas con cierto ID, ¿no? Entonces los objetivos o el objetivo para este video va a ser implementar el get, post, delete y el patch. Cada uno de esos métodos de acceso, por así decirlo, nos van a servir para crear este CRUD. Entonces podremos obtener información, registrar película, actualizar una película o eliminar una película. Todos estos cuatro métodos comprenden el CRUD, ¿no? Para empezar voy a abrir el proyecto del Cinep App y si recuerdan en el video anterior lo único que hicimos era como un login, ¿no? Registrábamos usuarios y verificábamos usuarios o iniciaban sesión los usuarios, ¿no? Ahora vamos a crear una entrada para las películas. La entrada me refiero a un endpoint, ¿no? Donde por ahora lo primero que vamos a hacer es poder registrar películas y registrar en este caso, o más bien consultar todas las películas con el método get. Entonces voy a crear antes de esta ruta la ruta películas. Entonces app.route y va a llevar la misma estructura inicial, API, diagonal V1 que hace referencia a la versión 1 apenas y la ruta películas, ¿no? Y este por ahora va a contar con los métodos de get y post. En esa misma ruta, ahorita ya que probemos bien los métodos get y post, implementaremos el del patch, delete y entonces get y post. Si recuerdan, cada ruta o cada endpoint necesita como una función, ¿no? Esto le voy a poner películas y dentro de la función pues vamos a validar qué método es el que se está mandando llamar desde, en este caso, Postman, ¿no? Que es con el que vamos a estar probando por ahora. Entonces, si la petición es post y el request es un JSON, lo que vamos a hacer por ahora es imprimir nada más ese JSON, ¿no? Pero antes voy a sacar el JSON con getJSON, ¿no? E imprimimos data. El otro caso, si el request es un get, vamos a hacer algo, ¿no? En este caso vamos a regresar un JSON en el cual va a ser un diccionario donde van a estar las películas. ¿Okay? En este caso lo que voy a hacer es hacer un arreglo, en este caso un arreglo vacío, una lista vacía más bien, pero ahorita ya que implementemos el método, ese arreglo se va a tener que llenar, ¿no? Aquí me equivoqué, puse como si fuera en C++, es el if, y acá también tenemos que regresar algo. Como va a ser un post, el post nos tiene que notificar si hubo un error, o si se pudo hacer como el registro de la película. Entonces aquí voy a crear el código que ya los hemos usado de OK, ¿no? Creo que hasta aquí podremos probar esos dos métodos. Los dos regresarán un JSON, uno regresa un código que en este caso va a ser el de post y el de get va a regresar una lista vacía, ¿no? Pero esa lista vacía va a estar dentro de una estructura JSON. Entonces voy a abrir Postman y mientras voy corriendo este servidor.
Ok, está corriendo y esta es mi ruta. Películas. Entonces voy a hacer un get primero para probar. Y aquí tenemos la respuesta, ¿no? Es esta lista vacía que ahorita, ya que implementemos el get, nos va a retornar en esa lista las películas que han sido registradas. Pero por eso vamos a comenzar primero por el post para registrar esas películas, ¿no? Si hago un post, tengo que enviarle en el body un JSON. Voy a utilizar este, aunque ahorita vamos a estructurar cómo vamos a recibir una película. Entonces, si enviamos esto, nos regresa el código, okay, que pusimos en el código. Si me regresó el código a la terminal, más bien, aquí podemos ver este diccionario, ¿no?, que estamos recibiendo aquí, que es el JSON que estamos imprimiendo acá. Okay, sacamos el JSON y únicamente estamos imprimiendo ese JSON. Con esto ya aseguramos que sí funciona nuestra ruta. Entonces, ya que tenemos que funciona, ahora hay que implementar en nuestro archivo conexión. Si recuerdan, ahí tenemos nuestras funciones para el login, ¿no? Ahí vamos a meter también para registrar lo de las películas. Ahora en conexión vamos a crear el método para insertar películas. Y parser como parámetro una película, que en este caso va a ser el diccionario que estamos obteniendo desde el método post. Y aquí voy a armar por cada película cada variable, ¿no? Entonces primero tenemos el título de la película, y en este caso es título, ¿no? Esto lo voy a repetir un par de veces. Entonces tenemos título, después fecha visto, imagen. De la imagen tenemos, déjenme verificar, describe película, fecha visto, director y por último año. Y necesitamos el usuario ID. Okay, el usuario ID es este que tenemos aquí, ¿no?, que es la llave foránea. Que ya que tenemos cada atributo, vamos a crear el insert. Vamos a insertar en la película y voy a dar un salto de línea aquí. Tenemos la columna título, fecha visto, imagen, director, año y por último usuario ID. Cerramos y después otro salto de línea, los values, que son 6 valores. Entonces van a ser los %S para enviar la información de manera externa. 2, 4, 5 y por último 6. Entonces cursor.execute hace insertar y le mandamos en una tupla cada uno de los atributos en el orden que definimos aquí. Okay. Fecha visto, imagen, director, año y usuario ID. Ok,
Ok, ya que tenemos esto, voy a ver si le puedo dar enter aquí. Voy a dejarlo así. Va a ejecutar la línea y necesitamos guardar. Y vamos a validar si cursor.row count nos va a decir si hubo al menos una fila que se actualizó o se insertó. Vamos a retornar el verdadero. En el caso contrario, que no se haya afectado ninguna fila, vamos a retornar false. Esto nos sirve para saber si se insertó o no insertó y mandárselo al cliente, al que está consumiendo la API, si fue posible hacer ese insert, ¿no? Ahora queda probar esto. Nos regresamos al main.py y voy a dejar ese print, y lo que vamos a hacer es importar ahora esa función que acabamos de hacer, que se llama insertar película. La vamos a utilizar acá, y si podemos insertar la película que estamos recibiendo y la estamos asignando a data, vamos a retornar este OK. En el caso contrario, que nos haya insertado la película, vamos a ponerle que no. Todo esto lo vamos a meter a un try. Entonces, si podemos sacar el JSON, podemos crear la película, no va a generar ninguna excepción. Si llegase a haber una excepción, set set que regrese que ocurrió un error. Vamos probando esta parte, vamos viendo si está corriendo nuestro servidor. Voy a correrlo, está corriendo, y ahora déjenme ver qué me pasa. Insertar película, falta la L. Se reinicia el servidor y ahora sí, en el Postman vamos a enviar el título, va a ser la película de Matrix, sigue la fecha visto. La fecha visto va a llevar esta estructura: el año, guión, el mes y el día, ¿no? Después la imagen. Lo que voy a hacer aquí es buscar una imagen que va a ser una, entre comillas, porque va a ser una URL. Yo aquí creo que ya tengo una imagen que busqué. Lo que voy a hacer es copiar la dirección de la imagen y la voy a pegar en esa línea, ¿no? Y después una coma de la imagen. Voy a ver qué es lo que sigue para mantener ese orden. Tenemos imagen, director. Voy a poner hermanas Wachowski. Director, año, el año de producción, que en este caso creo que fue del 99, y el usuario ID. Si hago una consulta a los usuarios, voy a elegir este usuario, que es el que tiene la contraseña ya encriptada, ¿no? Entonces es el usuario 7. Entonces el usuario 7 ya va a tener, si todo funciona bien, una película, ¿no? Voy a enviar, es un post, mandamos el JSON y ocurre un error, ¿no? Dice que la función retornó none. Voy a ver qué pasó.
ver el main. Me faltaron un return aquí. Ok, entonces debió de haberse reiniciado el servidor y voy a enviarlo. Ok, este quiere decir que sí se insertó. Entonces vamos a verificarlo. Un select from película. Ok, está 2 veces la película porque es la segunda vez que lo envío, nada más que ocurrió un error en el servidor, ¿no? Porque no tenía retorno. Voy a eliminar uno from película y el where el ID es igual, voy a eliminar el 2, ¿no? Se afectó y ahora sí, nada más tengo esta película, ¿no? Ahora voy a buscar otra película. Voy a buscar la de 28 días después. Póster. Voy a agarrar esto y copiar dirección de la imagen y voy a verificar que la pueda abrir. Ok, está, si funciona. Entonces ahora el título es This Letter. Voy a poner que la vi en enero. Aquí va a ir la dirección de la imagen. Creo que esta la dirigió Danny Boyle. Y el año creo que es 2003. Y se la voy a asignar al mismo usuario. Enviamos. Aquí está el OK. Voy a verificar. Y debe estar la película. Aquí está, es el ID 3. No generó con el ID 2 porque pues, ya se eliminó y se queda como el contador en la última posición, ¿no? Entonces ese usuario, el usuario 7, ya tiene 2 películas. En su caso, cuando ustedes lo prueben, tienen que elegir un usuario. No tiene que ser como el mismo ID que yo tengo aquí, sino tiene que ser un ID de alguno de sus usuarios cuando lo estén haciendo. Por último, vamos para este video haciendo el get. Ya tenemos películas. El get lo que va a hacer es obtener todas estas pues películas, ¿no? Entonces me regreso al código y en esta sección del get, donde tenemos que nos regresa una lista vacía, ahí es donde vamos a enviar una lista de películas. Entonces en conexión vamos a crear nuestro get películas. Ese va a ser otro método que nos va a regresar las películas. No recibe nada de todos los usuarios. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es armar la consulta. Voy a ponerle acá, hacer un query y este va a ser un select. Selecciona el ID, el título, la imagen, la fecha en la que se vio, el director y el año. ¿Okay? Con esos suficientes atributos o columnas, creo que es necesario para obtener información de la película, ¿no? Entonces, de la tabla película. ¿Okay? Entonces, como va a ser todos, aquí va a sacar todos los que coincidan, ¿no? Que en este caso pues, va a ser como si seleccionáramos toda la información. Ahora vamos a ejecutar ese query y vamos a armar nuestra lista de películas. Entonces creamos nuestra lista, en este caso va a ser vacía,
y por cada película vamos a ir creando un diccionario que al final va a terminar siendo un JSON, ¿no? Entonces por cada fila, en lo que nos regresó el query, le voy a poner fetch all, vamos a ir armando la película. Entonces creamos un diccionario donde vamos a tener el ID, que va a estar en la posición 0 de esa fila que nos retorna. Si recuerdan, la fila que nos retorna es una tupla. Entonces tenemos el ID, después tenemos el título. El orden es como lo pusimos aquí, ¿no? En ese orden es como se va a retornar la información. Entonces está en la posición 1. La imagen está en la posición 2. Fecha visto. Aquí es row. Posición 3. Director. Y año. Está en la posición 5. Aquí por cada fila retornada creamos un diccionario y ese diccionario hay que meterlo a la lista de películas. Entonces va a estar iterando por cada película que está en la tabla. Ya fuera del for, lo que vamos a hacer es retornar esa lista de películas, ¿no? Que incluso si no hay ninguna película, pues nos va a retornar una lista vacía. Entonces este get películas lo tenemos que importar. Get películas. De hecho lo voy a quitar de ahí y para dejar como ese import exclusivo para películas, ¿no? Ok, entonces nos vamos a la ruta películas y va a ser aquí, ¿no? Lo que va a hacer es retornar el JSONify de get películas. Okay. Entonces podemos probar. Entonces voy a hacer el get películas, no le voy a enviar nada y aquí deberíamos de tener una lista con esas dos películas que tenemos agregadas, ¿no? Y aquí están, ¿no? La respuesta que obtenemos es un JSON con la película que es la de Matrix, después la última película que fue la de 28 días después, ¿no? Ahora lo que sigue, si ya tenemos el post, ya tenemos el get películas que obtenemos todas las películas, vamos a hacer el obtener la información de una película por medio de su ID. Entonces para hacer esto voy a regresar al código, vamos a crear un get, pero ese get ahora va a ser la diagonal películas, pero después va a haber un ID para indicarme cuál información quiero obtener de la película. Para generar esa nueva ruta, la vamos a hacer justo en esta ruta que ya tenemos de películas. Entonces voy a copiar esa línea hacia abajo, nada más que ahora va a tener como una subdirección, que en este caso se va a recibir un entero y va a ser de tipo, o se va a guardar en la variable ID, ¿no? Por ahora el único método que vamos a probar va a ser el de get. Como va a recibir o puede recibir un ID, esta función va a recibir ese ID que vamos a poner y lo voy a inicializar. Por si no se envía, en este caso tiene que ser vacío, porque en este caso cuando ejecutemos esta no estamos enviando ningún ID.
Entonces ese ID debe de ser vacío y resta crear la entrada. Va a ser ahora, vamos a tener dos métodos get. Uno, que el que ya teníamos que retornar las películas, el ID es none, eso quiere decir que no estamos enviando un ID. Voy a copiarme esta línea y ahora el ID no va a ser vacío, ¿no? Y lo que va a hacer, o vamos a probar, es enviando la película, ¿no? En este caso va a ser una película vacía, un diccionario vacío, por así decirlo. Entonces vamos probando pues este método, ¿no? Corro el servidor y acá voy a ponerle diagonal y un entero, indicando que sería como la ID de una película. Entonces al enviar, pues recibimos esta parte, ¿no? Eso que acabamos de poner en un diccionario. Dentro del diccionario hay una llave que se llama película y dentro hay un diccionario vacío, ¿no? Es nada más de prueba. Si quitamos este 1, esto va a llamar al get películas, obtener la lista de todas las películas que tenemos, ¿no? En el código ahora hay que crear un método, una función más bien, para que nos regrese la información de esa película, ¿no? Con ese ID en específico. Entonces, esto está de más aquí. Vamos a necesitar un get película, que en este caso va a recibir un ID. El otro, si recuerdan, la otra función se llama get-películas, ¿no? Para obtener todas las películas. En este nuevo, ahora lo que vamos a necesitar es armar un query donde hagamos un select de todos los atributos de una película en específico. Entonces debemos de indicarle cuál ID es, ¿no? Que es la información que le vamos a enviar al ejecutar ese query, ¿no? Entonces ejecutamos ese query y enviamos una tupla con ese ID que estamos recibiendo como parámetro, ¿no? Entonces se ejecuta el query, creamos un diccionario vacío, que es donde vamos a crear esa película, ¿no? Con la información que nos regresa el query. Entonces la fila va a ser igual a un fetch one, ¿no? Se supone que no hay IDs repetidos, entonces nos debería de retornar al menos una fila, en este caso ya sea vacía, por si no se encontró la película con ese ID, o una película que existe con un ID, ¿no? Entonces, si row tiene información, lo que vamos a hacer es armar la película, armar el diccionario de película. Entonces película en su campo ID va a ser igual a lo que tiene el row en su campo 0. ¿Por qué en su campo 0? Porque si me regreso a la tabla o a la descripción de película, todas estas columnas son las que me va a regresar porque le puse el asterisco. Y en ese orden es como las va a regresar, ¿no? Entonces sigue título y después fecha visto. Entonces voy a repetir varias veces esta línea. Y aquí va a ir el título. Después en la posición 1. En la posición 2 va a ser fecha-visto. Posición 2. Después imagen. En la posición 3. Después tenemos director. En la posición 4. Después el año. En la posición 5. Repito varios porque sigue, déjenme ver, que sigue valoración y va favorito. Entonces valoración está en la posición 6.
favorito en la posición 7 y sigue favorito, reseña, compartido, reseña, la posición 8 y me falta el compartido en la posición 9. Voy a cambiar esta columna como lo hicimos con el año. Entonces recuerden, es alter table, película, rename column. La columna es reseña, la voy a cambiar a reseña o reseña para seguir como la estructura de año, ¿no? Ok, ya está modificada, entonces aquí es reseña. Entonces existe la columna, se arma la película y retornamos película. Okay. Entonces quedaría de esa manera. Si Fitch1 no regresa nada, pues no entraría este if y lo que estaría retornando es ser una película, que en este caso es un diccionario o un diccionario vacío, ¿no? Vamos probando este método de película. Hay que importarlo. Ahí está. Entonces nos vamos al get. Aquí el JSONify lo que va a hacer es convertir la película con SID. Okay. Corro al servidor y voy a consultar la película con el ID 1. Okay. Speech 1, me equivoqué. Sí, Fitch 1. Se volvió a correr al servidor y ok, ahora ahí está, ¿no? Se observan aquí aparece nulo porque no tiene nada de información. Si consulto el 2 no existe. Y si consulto el 3 es donde está la de 28 días después, ¿no? Que es todo esta información, ¿no? Entonces ya tenemos un get para obtener todas las películas, un get para obtener una sola película y podemos seguir a hacer el de patch para que actualice una columna de una película en específico, ¿no? Para hacer el último dejar el delete, ¿no?